Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Estamos listos y dispuestos para conversar con el senador José Miguel Durana de la Unión Demócrata Independiente UDI, que tiene una agenda bien agitada en nuestra ciudad, pero que ha accedido a conversar con nosotros, sobre todo porque esta última semana ha estado bien noticiosa con el mega operativo en Cerro Chuño a propósito de esta búsqueda a los gallegos. Él estuvo allí, vamos a conocer algunos detalles más también de la reunión que tuvo con el presidente de la República y todos los parlamentarios de nuestra región y bueno, y también preparando un poco los temas que vienen con la tercera cuenta pública del presidente. Así que bienvenido, senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto de saludar, muy contento ahora de manera presencial. Sí, le queremos agradecer el llamado el otro día porque sabíamos que estaba con una agenda bien apretada, pero tuvo la gentileza de respondernos el teléfono y ahora conversar un poquito más en detalle. Bueno, ese día fue el mega operativo de Fiscalía, PDI en el Cerro Chuño. Varias autoridades se hicieron presentes allí, entre ellas usted. ¿Qué es lo que pudo apreciar y también conversar, tener feedback con el fiscal nacional? Porque Ángel Valencia también estuvo en ese recorrido. Bueno, gracias a Dios la presencia del Estado en una zona tan delicada como es el sector de Cerro Chuño, en donde por muchos años hay un barrio industrial, se llama Actima, y que ellos no han podido desarrollar sus actividades económicas porque obviamente nadie se atreve a llegar a ese parque industrial para poder obtener los servicios que ahí se generan. Entendiendo que este es un parque industrial de terrenos públicos y en donde, más allá de la ausencia del Estado, Bienes Nacionales les sigue cobrando el arriendo. Sí, de hecho se lo subieron, tenemos entendido. De hecho se lo subieron. Entonces es importante esta presencia porque se van generando antecedentes, va generando un precedente de lo difícil que es la situación en el sector Cerro Chuño. Contento porque obviamente las policías llegan, las fuerzas de orden y seguridad, el mandato de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Regional, la detección de otros trenes, de otros vagones de este tren de Aragua, porque el tren de Aragua es uno solo y los vagones se denominan Clan Los Gallegos, el tren del Coro y una serie de otras organizaciones que se van conformando para causar un delito, sicariato, organización criminal. Hoy día tuvimos en la mañana, ¿sí?, a bordo de la fragata Riveros, tuvimos la oportunidad de tener una reunión de seguridad del Comité de Seguridad Pública. Este es un comité que funciona todos los días lunes. Se hizo un análisis, obviamente, de lo que sucedió en el Cerro Chuño el pasado jueves. Y lo importante es que finalmente hay una acción que genera inteligencia sobre la base de seguir desarticulando estos grupos que son organizaciones criminales que están conformadas para obtener a través de negocios ilícitos en el territorio venta de droga, sicariato, amenazas y extorsión. Sí, y eso se complementa de algún modo con esta renovación de la Ley de Infraestructura Crítica por 90 días más en la frontera. ¿Cómo ha visto ese trabajo justamente que aúna al ejército y las policías? La infraestructura crítica en fronteras es importante. Lamentablemente, muchas veces uno hace la crítica en relación a la actuación más disuasiva que tienen las Fuerzas Armadas, porque más allá de los esfuerzos en que estas personas no ingresen, en general, si ellos están dispuestos a ingresar, lo hacen. Seamos bastante francos, es decir, las Fuerzas Armadas no actúan en torno a impedir el ingreso de aquellas personas que, si lo quieren hacer, finalmente basta que crucen la línea de la frontera, se tiren al suelo y ahí lo único que queda es detenerlos para un registro biométrico y posteriormente quedar en libertad en nuestro país. Y ese ejemplo hoy día ya bordea las 200.000 personas.
que están con registro biométrico de personas que han ingresado por pasos ilegales y que finalmente, bueno, se quieren quedar acá. No existe la misma mecánica de expulsión, porque si una persona llega, debe esperar el trámite de expulsión, pero para que a una persona la expulsen, tiene que haber un país que lo recepcione. Y si Venezuela no quiere recibir ni siquiera a quienes son, obviamente, sus connacionales, estamos en un problema profundo. Es muy lento eso. Es que ese proceso es lento, pero además es poquita la voluntad que tenemos con los países vecinos. Tenemos, por un lado, Perú, en que sí existe la reconducción, pero Perú sabe que las personas están atravesando por pasos ilegales de Perú para llegar a Chile. Y resulta que Chile, cuando los detiene y no los deja pasar, Perú tampoco hace nada. Es decir, la reconducción se genera si es que finalmente existe una voluntad de poder recibirlo. Con Bolivia no hay nada. Es decir, con Bolivia no existe la reconducción. ¿Y qué debería pasar justamente para generar un sistema que justamente permita que estas personas que entran de manera irregular puedan volver a su país si es que no cumplen las condiciones que el país les pide? Bueno, yo creo que este es un tema de más largo aliento. Chile no limita con Venezuela, tampoco limita con Colombia. Y por lo tanto, para llegar a Chile es porque ha habido permisividad en los países de la región para que estas personas ilegalmente también ingresen y lleguen a Perú, a Bolivia o al norte de Argentina por el paso de Jama. Entonces, cuando finalmente los países de la región también han sido, entre comillas, permisivos en que estas personas transiten ilegalmente, y mientras no se pongan de acuerdo los ministerios de Relaciones Exteriores, los ministerios de Seguridad y los presidentes de la República de los países de la región para enfrentar con decisión esta ola migratoria que fundamentalmente viene de Venezuela, es bien poco lo que se puede hacer. Bueno, ahí hay una tarea importante entonces, y como dice usted, de mediano y largo plazo, pero hay que hacerla de todas maneras. Algo que de todas maneras muchos han dicho que hay que hacerlo, y usted nos compartía por teléfono que tenía algunas aprehensiones dada la dinámica que se podía generar, es el Ministerio de Seguridad, justamente por los cargos tanto nacionales como regionales que entrarían en disputa en la toma de decisiones. Si nos puede explicar un poquito más, porque ese día fue como corriendo. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad, desde el punto de vista profesional, técnico, y que no esté sujeto a los vaivenes políticos, obviamente que es importante, porque eso significa el día de mañana de que la seguridad cada vez va a ser más profesional, más tecnológica y con funcionarios que en el tiempo pueden continuar lo que se denomina la política de Estado, la política pública de Estado. Se refiere a los gobiernos independiente de los gobiernos de turno. En cambio, el Ministerio del Interior es el corazón de un gobierno político. Por lo tanto, desde la figura de profesionalizar y tecnologizar la seguridad me parece bien. El punto está en que, ¿quién es la persona que está a cargo de ese Ministerio de Seguridad en regiones como la región metropolitana, la región del Biobío, quizás la región de Antofagasta, claro, en menor medida, las más grandes, o la quinta región? Sí, perfectamente tú puedes tener una figura distinta del delegado presidencial con el encargado de la seguridad pública de una determinada región. Pero si uno se va a la práctica, en la mayoría de las regiones del país, ya tenemos una diferencia entre el gobernador regional y el delegado presidencial. Claro, el delegado es el que está a cargo de la seguridad y el gobernador de todas las otras materias. Si a eso le sumas que el alcalde tiene la misma fuerza, porque todos salen electos con los mismos votos, que es del 92-93% de la población que vive aquí en Arica, entonces
hay una cantidad de autoridades públicas que obviamente todos chocan o todos toman alguna decisión representativa en materia de seguridad. Si a eso le vas a incorporar una autoridad a cargo, mira lo que significa, a cargo, es decir, las policías van a responder a esta autoridad de tercer nivel jerárquico, que sería un seremi. Claro. ¿En qué queda finalmente la figura del delegado presidencial o la figura del gobernador regional, que es el que tiene los recursos para poder ser implementados? Entonces debería haber un cambio en el sistema político propiamente tal, a propósito de la creación de un Ministerio de Seguridad, para que justamente no genere esta confusión. Es que yo siento que la figura del delegado presidencial debiese ser la misma figura del encargado de la seguridad. Entiendo. Y no esto bajarlo a rango de seremi de seguridad pública. Porque además el delegado presidencial se queda con ciertas facultades a nivel de seguridad, como por ejemplo las movilizaciones ciudadanas, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, vamos a tener una institución encargada de la seguridad pública y vamos a tener una institución encargada de la seguridad política, porque nosotros vamos a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando a mí no me guste la movilización de los transportistas, o cuando yo me sienta intimidado porque los pesqueros salieron a protestar. Entonces, esa dualidad de funciones entre lo que significa el profesionalismo de la seguridad pública con la politización de algunas normas que van a quedar en manos del delegado presidencial y del Ministerio del Interior, creo que... Y a eso sumado la cantidad de autoridades públicas que circulan en torno a la seguridad en una misma región, lo encuentro un poquito peligroso. Sí, redunda ahí en varios aspectos. Siguiendo con el lado político y ya como uno de los temas que queríamos tocar de todas maneras con usted, la próxima semana va a ser la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y es prácticamente su último año en el mandato. ¿Qué es lo que esperaría usted de esta cuenta pública, tanto a nivel nacional, pero sobre todo también para Arica y Parinacota, a propósito de que se reunieron la semana pasada, justamente a propósito de los 100 años que se avecinan del Tratado de 1929? Solo para terminar, sí, por favor, punto que me quedó pendiente en esto, porque además, dentro de las facultades de la delegación presidencial queda la migración. Y Arica y las regiones fronteras somos obviamente las impactadas con la migración irregular, que tiene una relación directa con el crimen organizado. Entonces nos quedamos por parte de la delegación presidencial con una seguridad política y con una seguridad en materia de migración, en que obviamente el Ministerio de Seguridad no tendría ninguna injerencia. Claro. Era un poco lo que quería aclarar, que eran los dos aspectos que al menos yo vinculaba en relación a esta materia. Con respecto a la cuenta pública. Sí. La cuenta pública, obviamente que lo que espera la ciudadanía en general a nivel país y también a nivel regional es poder volver a vivir y caminar tranquilo por las calles de nuestro país y por las calles de nuestra ciudad. Por lo tanto, cualquier acción que se focalice en torno a compromisos reales que tienen que establecerse para devolver la tranquilidad a nuestro país, obviamente que es muy bien recibido. Y de la misma forma con el desarrollo económico. Chile hoy día no abre espacios laborales. Y el no abrir espacios laborales, obviamente, es una tremenda limitación para miles de jóvenes que salen de las universidades, que salen de los centros de formación técnica y que lamentablemente no tienen empleo, no tienen trabajo. Y eso se debe a que no hay inversión. En Chile, hace años, incluida la pandemia, que no hay inversiones reales que lleguen a nuestro país por múltiples razones.
por razones de permisología, por razones de que no tenemos una política laboral que dé estabilidad en el tiempo porque hay una serie de normativas, o por razones que lamentablemente no se está creyendo en el gobierno. Con Arica y Parinacota, acá suceden dos situaciones que son particulares. La convocatoria del presidente fue fundamentalmente en relación al Tratado de 1929, que vamos a cumplir 100 años, y se lleva adelante una idea que es grandes obras. Una obra complementaria entre Chile-Perú, Arica-Tacna, y obras que realcen lo que significa haber incorporado al territorio nacional a nuestra región de Arica y Parinacota y también a la región de Tarapacá. ¿Cómo eso se mantiene en el tiempo? Porque obviamente que el año 2029 queda un tiempo para que se cumpla, claro, a través de un comité interministerial, y es ahí en donde se va a definir con participación de la ciudadanía qué es lo que más necesitamos. Necesitamos un hospital clínico, necesitamos una planta desaladora, necesitamos una planta de tratamiento de agua servida. Pero además, también tuvimos la oportunidad de conversar temas coyunturales con el presidente de la República, obviamente en materia de seguridad, que no vamos a profundizar porque hemos conversado, pero también en materia de socavones. Las regiones del norte están sufriendo sus casas producto de los terreno salino está en todos lados. El terreno salino está en todos lados. Conversamos el tema de la mosca a la fruta. La mosca a la fruta es un grave problema porque lamentablemente hoy día, para salvar la agricultura de Chile, se hace a costa de la agricultura de Arica. Sí, hemos visto los reportes del SAC que han encontrado bodegas completas con productos de otros países, también camiones aljibe inclusive dentro con frutas y verduras de otro país que no tienen el control fitosanitario necesario. Yo hoy he presentado en el Consejo, en el Comité de Seguridad Pública de la región, y que lo voy a hacer llegar una copia de manera oficial, qué es lo que está pidiendo los agricultores y dónde debería focalizarse. Cómo finalmente llegan los camiones vía contrabando, se esconden, y a través de qué rutas se están utilizando sin control policial para llegar a nuestra región con los productos. También conversamos, obviamente, el tema de los instrumentos financieros que tiene esta región. Estamos pronto, un par de años más, se terminan los beneficios de la ley de zonas extremas, el beneficio de la ley 889. ¿El PETSE? No. Los beneficios de zonas extremas son para los privados. El PETSE es un plan de zonas extremas que está focalizado para la inversión pública. Comprendo. Entonces, tenemos una estrategia de desarrollo regional hasta el 2030 y necesitamos potenciar que estos instrumentos que están vigentes en la región se mantengan y ojalá se potencien. Esos fueron los fundamentales temas que conversamos con el presidente de la República. Y termino de esta cuenta pública esperando en que si el gobierno finalmente decide volver a su agenda pública, a su agenda de gobierno con la que efectivamente ellos salieron electos, lo único que le pido es que una cosa es seguir hablándole a su 30% o decidir hablarle al país. Y claro, nosotros hay algunos puntos de inflexión que están en la reforma de las pensiones, en la reforma tributaria y también en lo que significa establecer el tema del CAE. Sí, el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado. Y termino esta pequeña presentación simplemente diciendo, reforma de las pensiones. Nosotros hemos establecido que estamos disponibles para aumentar el valor que se entrega a las personas jubiladas, es decir, aumentar la pensión garantizada universal aquí y ahora. Pero lo que no estamos disponibles es que la capitalización individual se vaya a un sistema de reparto, porque si no, nunca vamos a terminar beneficiando a los futuros trabajadores cuando estas personas de verdad se jubilen. En materia de reforma tributaria, si nosotros no tenemos inversión privada que genere empleo en nuestra región, ¿qué sacamos con hacer una reforma tributaria? ¿Por qué no vamos generando condiciones para que de verdad llegue la inversión? Porque la gente hoy día no tiene trabajo y en especial los jóvenes. Y con respecto al CAE, si tuviéramos los recursos del CAE, bien. Pero la actual ley del CAE claramente establece que aquella persona
que no tiene trabajo o no tiene los ingresos suficientes para pagarlo, no paga. Entonces, ¿por qué no va a pagar el que de verdad hoy día, producto de su profesión, tiene un buen sueldo? Simplemente quiero terminar con la frase de Landarrecha. Es decir, ayudar a todos, pero los que pagaron o los que pagamos, porque yo también estudié un crédito fiscal, que se jodan. No, es un tema bastante complicado. De hecho, la semana pasada nosotros le hicimos esa pregunta al ministro Marcel a través de Gobierno Informa y claro, están con esa preocupación que la propuesta sea justa para los deudores, pero también para quienes han hecho el esfuerzo de pagar y estar al día. Así que algo también debiese estar considerado en esa materia. Le queremos agradecer, senador, por su punto de vista, por haber venido a la radio, por darse el tiempo y aquí en contacto permanente para cuando lo estime. Muchas gracias. La verdad que muy bonito el estudio. Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Nosotros nos despedimos de este bloque, luego volvemos con más en Medio a Medio. Cristian Mena nos cuenta lo bueno y lo no tan bueno en Medio a Medio de M Radio.